Muy buenas a todos, mi nombre es Pablo Andrés Ligarón Navarroma, soy alumno de la materia de Finanzas Bancarias, Seguros y Pensiones de la carrera de Ingeniería Financiera de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. Este día de hoy les hablaré acerca de un tema que es un poco conocido seguramente la mayoría han escuchado hablar de o tienen idea más o menos de qué va, y yo trataré de eh, de darles algunos datos, sugerencias y recomendaciones acerca sobre lo que está pasando en el país, sobre la deuda pública de Bolivia y el efecto que tiene en el sistema financiero. En los últimos años, la deuda externa boliviana no ha parado de crecer desde el 2017. En los 15 años que abarca el periodo 2017 al 2021, casi se ha sextuplicado, pues ha pasado de 2.208 millones de dólares a los 12.698 millones, lo que significa un salto del 16,7% del 2017 al 31,2% del PIB, que es el del 2021. Este incremento se ha venido acompañado de una enorme cantidad de recursos por concepto de desembolso, los cuales 15.347 millones, cerca del 48% de este monto ha sido devuelto a los acreedores de deuda, pues han salido del país unos 7.361 millones, de los cuales 4.600 millones corresponden al pago de amortizaciones y 2.600 millones a la cancelación de intereses. Insostenibilidad de la deuda externa pública. Pese a que la deuda pública de Bolivia no llega a niveles elevados como el de otras economías, como se ve en el gráfico, se puede observar que los países con mayor endeudamiento son países desarrollados que tienen una economía sólida, como sería el caso de Japón, que posee una deuda pública del 264% de su PIB, pero que sin embargo está compuesta por la mayor parte de deuda interna, por lo que es una deuda que circula dentro de su economía, mientras que también está el caso de los otros países que vemos en el gráfico, de países que están en vía de desarrollo, que han sido consumidos y se han vuelto dependientes de la deuda externa, como ser el caso de Venezuela, con un 241% de deuda pública total respecto a su PIB. Economías como estas han colapsado debido a la insostenibilidad de acaparar los financiamientos internacionales, la cual ha frenado enormemente su economía y en consecuencia la calidad de vida de sus habitantes. La afirmación de que la deuda externa pública es sostenible cuando ésta no supera los techos máximos del 60-50% del PIB, que es como recomiendan o dicen en el gobierno que recomiendan los expertos, en sí misma no tiene sustento teórico ni empírico para Bolivia, sino corresponde a un criterio unilateral de los agentes internacionales de crédito. En el análisis correcto, la racionalidad económica indica que la sostenibilidad de la deuda externa va a depender, por un lado, de su evolución ascendente y por otro, de las magnitudes de un conjunto de parámetros relevantes, tales como el tipo de interés externo, la prima de riesgo del país, el plazo de la deuda, el crecimiento del PIB y el saldo externo de bienes y servicios. Efectos y consecuencias en el sistema financiero. Las maneras más destacables en las que puede afectar el sistema financiero el sobreendeudamiento son las siguientes. Presión sobre las finanzas públicas. Cuando un país se endeuda, está pidiendo prestado dinero que deberá devolver en un futuro. Si este endeudamiento es excesivo o mal gestionado, puede generar una presión sobre las finanzas públicas, lo que puede aumentar la inestabilidad económica y financiera. Esto a su vez puede tener un impacto negativo en el sistema financiero del país, especialmente si el gobierno tiene dificultades para cumplir con sus obligaciones de deuda. Otro efecto sería la afectación de la calificación crediticia del país. El sobreendeudamiento excesivo o mal gestionado también puede afectar la calificación crediticia del país. Esto puede aumentar el costo de la deuda, lo que significa que el gobierno tendrá que pagar más intereses sobre sus préstamos. Además, una calificación crediticia más baja también puede disuadir a los inversores de invertir en el país. Esto afectando igual a los bancos, lo que afecta directamente al sistema financiero. Esto también causa de que
el flujo de capital y la inversión extranjera directa sea menor. Impacto en la moneda local. Si el endeudamiento del país se realiza en moneda extranjera, un aumento en la deuda puede afectar la moneda local. Si la moneda local se deprecia frente a la moneda extranjera, esto puede aumentar el costo de la deuda, ya que los pagos de una deuda ahora deben hacerse en una moneda más cara. Esto puede tener un impacto en el sistema financiero del país si los bancos y otras instituciones financieras tienen exposición a la deuda en moneda extranjera. 4. Riesgos para el sistema bancario. Si la deuda pública no puede ser gestionada adecuadamente, el riesgo de incumplimiento de la deuda podría aumentar, lo que podría tener un efecto negativo en los bancos y otras instituciones financieras que tienen una gran cantidad de deuda del gobierno en su balance. Si la deuda del gobierno se convierte en incobrable, esto puede poner en riesgo la estabilidad del sistema bancario y financiero en su conjunto. Conclusión. El continuo y constante crecimiento de la deuda externa y la caída de su límite máximo permitido aumenta la probabilidad de que sea insostenible. En consecuencia, no parece buena la idea del Ministerio de Economía de incrementar aún más la deuda. Ello llevaría al país al borde de una crisis similar a la ocurrida en los años 80, en donde el sistema financiero se desestabilizaría completamente, en consecuencia de la inflación y los préstamos en moneda extranjera por parte de las entidades financieras. Todo esto provocaría, entre otras cosas, la disminución de la inversión extranjera, mientras que la calificación crediticia del país afectaría a las entidades financieras y su oportunidad de conseguir financiación externa. Y en caso de que se pueda acceder a financiamiento del extranjero, estos impondrían una mayor tasa de interés sobre el préstamo para compensar el alto riesgo país. Todo esto reflejándose en tasas de intereses elevadas para el público nacional en general, afectando todos los sectores de la economía y escalando aún más la inaccesibilidad de las personas hacia toda clase de préstamos bancarios, afectando enormemente al sistema financiero del país. Recomendaciones. Aunque en gran medida es responsabilidad del gobierno el proteger y salvaguardar la economía y finanzas de un país con la serie de instrumentos que estos poseen, es clave la participación en conjunto del gobierno y la población, la comunicación y la confianza que se debe tener con nuestro sistema financiero, ya que la desinformación y la incertidumbre puede crear un desbalance en el sistema financiero del país. De tal manera se recomienda a toda la población en general lo siguiente: mantener la calma y la perspectiva en tiempos de inestabilidad financiera. Puede ser fácil dejarse llevar por la ansiedad y el miedo. Sin embargo, es importante mantener la calma y la perspectiva para poder tomar decisiones informadas y racionales sobre cómo manejar la situación. Buscar información confiable. Es importante buscar información confiable, objetiva, sobre la crisis financiera y cómo puede afectar a la economía y a la población. Las fuentes de información pueden incluir medios de comunicación respetables, sitios web gubernamentales y organizaciones de expertos en economía. Otra recomendación podría ser buscar oportunidades de ingresos adicionales. Si es posible, es recomendable buscar oportunidades de ingresos adicionales como ser trabajo a tiempo parcial o un emprendimiento. Siempre es una muy buena opción generar empleo, ya que esto fortalece la economía y por ende igual el sistema financiero. También es importante aprovechar los programas gubernamentales que puedan estar disponibles para ayudar a la población a hacer frente a las diferentes adversidades. Y por último, una recomendación más sería buscar el asesoramiento financiero. Si se necesita ayuda para manejar la crisis financiera, es recomendable buscar asesoramiento financiero de profesionales o de organizaciones de confianza. Estos pueden ofrecer asesoramiento sobre cómo manejar la deuda, cómo hacer inversiones seguras y cómo planificar el futuro financiero a largo plazo.